todo lo que es la parte de práctica, ya de la parte teórica que habíamos visto en la anterior clase. Vamos a resolver, en realidad, acá hay un ejercicio de un mezclador, acá hay sobre una turbina, otro ejercicio, y luego haríamos dudas sobre este ejercicio de acá, sobre el video que les había pasado. Si hay alguna duda, alguna inquietud sobre algo de eso, por favor me lo hacen. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con este ejemplo. Este ejemplo simplemente trata de lo que es un mezclador. Se va a mezclar lo que es agua a 10 grados centígrados con una presión de una atmósfera y se va a utilizar 20 gramos por hora de ese líquido. Se va a mezclar también con agua a una presión de una atmósfera, pero esta vez está a una temperatura de 800 grados centígrados. Y el básico sería de 10 gramos por hora. ¿Ok? Lo que me pide es a la salida. ¿Qué es lo que yo tengo a la salida? ¿Sí? Me pide calcular la temperatura, cuánto es la presión, cuánto, si tengo masa líquida, si tengo masa vapor, ¿no? No necesariamente si me pide masa líquida es que va a haber masa líquida y va a haber masa vapor, porque podría haber todo líquido o todo vapor, ¿no? Entonces me está pidiendo todo eso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es pues ver en dónde me encuentro parado acá, ¿no? Ahí tengo que fijar dónde estoy parado, como también en esta alimentación tengo que fijarme dónde está parado. Es decir, tengo que definir la fase. ¿Sí? Cuando ustedes hacen balances de energía, hay 4 variables muy importantes que ustedes tienen que definir. La sustancia, que acá la tienen la temperatura, y la cuarta variable que tiene que estar definida sería lo que es la fase. Y resulta que acá la fase no está definida. Lo mismo acá, ¿no? Tengo el compuesto, la presión, la temperatura y tengo que definir la fase. Es muy sencillo, pues en este caso, ¿no? Es muy sencillo porque la presión está a una atmósfera y nosotros prácticamente estamos muy, pero muy relacionados con la presión de una atmósfera. Esto de acá, cuidado que en el examen les ponga unas 3 atmósferas acá, ¿no? Sí, les pongo 3 atmósferas y se despatarran, ¿no? Entonces, eso es ¿por qué? Porque no utilizan bien las definiciones, ¿no? Entonces, ustedes empiecen a preguntarse, pues, ¿no? Y por último, si ustedes no pueden responderse, me preguntan, ¿ok? Entonces, no necesariamente tiene que ser una presión de una atmósfera acá. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es definir en qué fase se encuentra esto de acá. ¿Sí? Voy a hacer un diagrama de fase, como ustedes vieron acá, para el punto 1. Y con esta presión se está calculando, la temperatura de saturación. Para esta presión de una atmósfera, se está calculando su temperatura de saturación, que sería esta de acá. ¿Sí? Como la temperatura de saturación es mayor a la temperatura de operación, porque la temperatura de operación es de 10 grados centígrados, esto quiere decir que está como un líquido comprimido o subenfriado, como quieran ver. ¿Sí? Y ahí estoy graficando el puntito más. ¿Se entendió? Sí. Ok. Entonces, de esa forma se ha definido, ¿no? Ahora, si yo tengo otras presiones acá, pues calculo las temperaturas de saturación simplemente. ¿Sí? Bueno, lo mismo hago con este otro, ¿no? Agarro con la presión de una atmósfera, calculo la temperatura de saturación, la presión de una atmósfera, encuentro su temperatura de saturación, que sería 100 grados centígrados. Esa es su temperatura de saturación. Pero ¿cuánto es la temperatura de operación? Es de 800. Eso significa que está por encima de estos 100. Entonces dibujo esta curva, ¿no? Y
con esta presión de una atmósfera, yo puedo ver que está en un vapor recalentado. O dicho de otra forma, ¿no? Como la temperatura de saturación es menor a la temperatura de operación, eso quiere decir que está un vapor recalentado. Nosotros habíamos colocado así más o menos como unas condiciones, pero en el examen, por favor, si yo les pido determinar la fase, quiero que me dibujen. Creo que en el primer parcial también les pedí. Es muy importante que ustedes sepan ubicarse. Ya les había indicado anteriormente que este diagramita es muy importante para nosotros los ingenieros porque es pues como un mapa donde nosotros estamos parados. ¿Alguna duda con respecto a la definición? Yo ya sé que este es un líquido comprimido y este es un vapor recalentado. Ya, no hay. Entonces, necesito yo definir la temperatura, la presión, la masa de líquido y masa de vapor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un balance de masa. ¿Sí? Vamos a hacer un balance de masa para este sistema de acá. Mi volumen de control sería esta parte de acá, que estoy colocando en líneas segmentadas. Ese va a ser mi volumen de control. Y veo que a mi volumen de control entra esta masa y sale esta masa. Entonces, ¿a qué sería igual? Como es en flujo estacionario esto de acá, como es en flujo estacionario, eso quiere decir que la acumulación dentro del sistema es igual a 0 y de todo eso habíamos llegado a una conclusión, que la masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces, si yo digo la masa que entra está entrando por estas dos líneas, entonces voy a indicar la masa o el flujo másico, que sería acá, ¿no? No sería la masa, sería flujo másico. Aquí lo Entonces, el flujo másico 1 más el flujo másico 2, eso va a ser igual al flujo másico 3. ¿Sí? Es muy importante que siempre le tengo que dar nombre a las líneas. ¿Sí? Tengo que darle nombre. ¿Ok? Flujo másico 1 más flujo másico 2 es igual a flujo másico 3. De acá necesito saber el flujo másico 3, entonces reemplazo lo que es el flujo másico 1, que sería este de acá, flujo másico 1 y flujo másico 2. ¿Sí? Reemplazo y consigo que el flujo másico 3 es igual a 30 gramos por hora. ¿Ok? Con eso ya está definido lo que es la masa total. Ahora, yo necesito definir la temperatura, la presión, pero esas dos variables están relacionados mucho con lo que es la energía. ¿Sí? Si yo necesito saber la temperatura, está relacionado con la energía. Necesito saber la presión con la energía. Entonces, voy a hacer un balance energético. Por esa razón, voy a plantear mi balance de energía, que sería este. ¿Sí? Este sería mi balance de energía. Y nosotros habíamos visto en los mezcladores, vamos a ir a ver. Habíamos hecho unos balances para cada uno de los equipos, acá por ejemplo, ¿sí? Acá está el balance de masa para dos, y este de acá sería el balance de energía. ¿Sí? Habíamos indicado que en los balances de energía, acá no hay transferencia de calor,
¿sí? Del exterior hacia adentro, ¿no? Sí, no hay una transferencia de calor. Sí va a haber transferencia de calor dentro de lo que es el sistema porque hay un fluido frío y hay un fluido caliente. Pero nosotros estamos hablando de mediante las fronteras. Esto, vamos a suponer que es adiabático. Y tampoco existe un trabajo generado. Las energías cinéticas y potenciales también se van a considerar igual a cero. Bueno, claro, si el problema lo indica, ¿no? También este proceso adiabático, también si el problema lo indica, ¿ok? Porque podría haber pérdidas. Durante el mezclado podría haber algunas pérdidas por transferencia de calor. Pero en este caso estamos suponiendo que va a ser un proceso adiabático. ¿Eso qué quiere decir? Que este fluido, como en este caso, tenemos un fluido frío y tenemos un fluido caliente. Eso quiere decir que el fluido caliente que va a desprender energía lo va a tomar el fluido frío en su totalidad. No hay una pérdida de energía, no hay un flujo de energía que salga de lo que es el volumen de control, entre o salga. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones que anteriormente habíamos indicado, bajo estos mismos principios, nosotros podríamos indicar, ¿no? Podríamos indicar que no va a haber transferencia de calor acá, no hay potencia que se esté generando o introduciendo dentro de lo que es el sistema, ¿sí? Las sumatorias, ¿sí? Se van a simplificar, podrían simplificarse, ¿no? Dependiendo. En este caso de acá, las que salen se simplifican. ¿Alguien me puede decir por qué simplifico esta sumatoria a la salida? ¿Me ayudan, por favor? ¿Porque solo hay una salida? Muy bien, porque hay una sola salida. Sí, cosa que no sucede en la entrada. En la entrada no se simplifica la sumatoria. ¿Por qué? Porque hay dos entradas. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Entonces, acá también voy a despreciar, porque no me está dando datos de energías cinéticas y energías potenciales en cada uno de estos flujos. Por lo tanto, se van a simplificar tanto en la entrada como en la salida. ¿Ok? Bueno, después de haber hecho la simplificación, ¿qué es lo que me queda? 0 es igual a la masa de salida por la entalpía de salida, menos, en este caso, acá tengo que resolver primeramente la sumatoria, que son la entrada 1 y la entrada 2, que serían masa por entalpía, masa por entalpía, masa por entalpía, ambos con signo negativo, o puedo colocar un solo signo negativo, paréntesis, y acá un signo más, ¿no? Podría ser igual así, no hay problema. Entonces, de acá es muy importante que nosotros definamos lo que es la entalpía, porque esta entalpía, ¿sí? Me va a definir en qué fase yo me encuentro, ¿sí? Me va a definir en qué fase yo me encuentro. Entonces, de esta ecuación voy a despejar lo que es la entalpía 3. Una vez despejada la entalpía 3, voy a tener esto. Voy a empezar a reemplazar datos. ¿Sí? Voy a empezar a reemplazar datos, el flujo 1 por la entalpía 1, el flujo 2 por la entalpía 2 y el flujo 3. Pero estas entalpías 1 y 2 yo no los conozco, no conozco. Si bien estos flujo 1, flujo 2 y flujo 3 por el balance de masa que yo he aplicado, conozco, pero estas entalpías 1 y entalpías 2 no conozco. Pero, ¿qué es lo que nosotros habíamos indicado? Este de acá era un líquido subenfriado. Entonces, la energía que está entrando en el punto 1, ¿cómo lo podría calcular? ¿Alguien me podría indicar cómo calculo la entalpía en este punto? ¿La entalpía del líquido? Sí, sí. Necesito saber cuánto es la energía de este fluido de acá. Este fluido es un líquido subenfriado que está a una temperatura de 10 grados centígrados, una presión de una atmósfera y tiene una masa de 20 gramos por hora. Pero yo quiero saber cuánto es su energía que tiene este sistema de acá.
Porque al final el balance de energía que yo estoy haciendo acá es para poder ver con cuánto de energía está saliendo acá. Entonces tengo que ver cuánto de energía está entrando y para poder determinar cuánto es esta energía con el cual está saliendo. ¿Cómo determino esta entalpía 1? ¿No es la entalpía del líquido, ingeniero? No sé, por eso les pregunto yo a ustedes, ¿cómo determino, cómo creen que deberíamos determinar esa entalpía 1? Entrando a tabla y sacando entalpía del líquido, ¿no? Claro, pero ¿con qué vas a entrar a tabla? ¿A qué tabla vas a entrar? Sé un Ah, poquito más específico, por favor. con la presión, ¿Ya? y como es líquido comprimidos, sería solo agarrar la entalpía del líquido de la tabla de saturación. Ya. Vamos a ver. Ahí hay un error, ¿no? Pero me gustaría escuchar también a tus compañeros. Deja la tabla de líquido superenfriado, ingeniero, y se entra con la temperatura. Ya, ahora ya hay una confusión acá. Su compañera me dice que tengo que entrar con la temperatura y su compañero me dice que tengo que entrar con la presión. Ambos me dicen que tengo que entrar a las tablas de saturación. Sí, ahí están correctos, pero ¿alguien más me puede indicar si entro con la temperatura y con la presión y por qué? Bueno, lo correcto sería entrar con la temperatura y con la presión a las tablas de líquido subenfriado, ¿sí? Pero el proceso que yo voy a hacer es un poquito medio largo. Entonces, hay una forma mucho más sencilla, de forma aproximada, ¿no? Pero muy próximo a los datos reales, pero hay una forma mucho más sencilla, es entrando con la temperatura, ¿sí? Y no así con la presión. Hay que entrar con la temperatura, es decir, con la temperatura de 10 grados centígrados y no con la presión. ¿Ok? Su compañero que a un inicio me estaba indicando con la presión no es correcto. Hay que entrar con la temperatura. Entonces, si usted y su compañero decía hay que agarrar el del líquido, ¿sí? Es verdad, sí, hay que agarrar la entalpía del líquido a la temperatura de 10 grados centígrados. Y esta temperatura y esta entalpía sería de 42.022 kilojoules por cada kilogramo. ¿Ok? Esta sería la entalpía, entonces, entalpía 1. Con esto ya está calculado la energía 1. ¿Cómo hago para calcular esta entalpía número 2? ¿Alguien me ayuda? Tabla de vapor recalentado, ingeniero. Muy bien, ya. ¿Con qué entro? Con la presión y la temperatura. Sí, tengo que entrar, sí o sí, tengo que entrar con las dos. Sí, tengo que entrar con la presión y con la temperatura. Y si yo entro a vapor recalentado, ya saben por qué, porque habíamos dicho nosotros que está como vapor recalentado, este de acá está como vapor recalentado. Entonces, para poder determinar la entalpía acá, sí o sí tengo que entrar con la temperatura y la presión. Entonces, entrando con la temperatura y con la presión, con estos dos datos, saco esta entalpía de acá, ¿sí? Ahí en las tablas de vapor recalentado voy a tener la opción, como en este caso de acá, me daba dos, ¿no? Me daba la entalpía del líquido y me daba la entalpía del vapor. Y había tomado yo la entalpía del líquido acá. En este caso, ¿me da las dos opciones, sí o no? No, No. porque es vapor recalentado. Muy bien, solamente hay vapor recalentado. Solamente es vapor recalentado. Ok, muy bien. Entonces, hasta ahí creo que no hay problema con respecto a lo que son los cálculos de las entalpías.
siempre cuando yo vaya a preguntar, ya sea en el práctico o en el examen, líquido, es decir, sustancia, agua, creo que lo mejor es utilizar tablas, ¿no? Y no así ecuaciones. Porque si ustedes se van a las ecuaciones, se están complicando, pues, ¿no? Las ecuaciones solamente nos sirven para sustancias, ¿no? Que no sea agua, ¿ok? Que no sea agua. Por ejemplo, en el examen del primer parcial les pregunté, creo que para el benceno, ¿no? Y me decían que no tenían tabla del benceno, pero en el práctico y en lo que les había explicado, había lo que es el benceno. ¿Sí? Y ya les he dicho, ¿no? No se acostumbren al agua, porque llegado el momento, ustedes no solamente van a trabajar con agua, van a trabajar con otros compuestos. Bueno, hecha la aclaración, entonces, se tiene estas entalpías, se calcularon esas entalpías, se reemplazan acá, ¿sí? Se reemplazan acá, y se tiene una entalpía número 3. Ahora, una vez que yo he calculado ya, tengo esta entalpía número 3, esta entalpía número 3 me va a indicar en qué fase yo me encuentro. Ups, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que esta entalpía 3 me va a indicar la fase? Y con un solo dato, porque acá no tengo ni temperatura, ni presión, nada. Ah, pero, ¿qué habíamos dicho? Que las presiones, ¿qué va a pasar en este caso? Las presiones van a ser iguales, ¿sí? La presión 1 con la presión 2 con la presión 3 serían iguales. ¿Cómo son las presiones? Acá la presión es de 1, por lo tanto, esta presión de acá es conocida. Va a valer una atmósfera, ¿ok? Va a valer una atmósfera. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero, no lo entendí. ¿Le puede explicar esa parte, por favor? Ya. A ver, acá ustedes tienen una sustancia. Cuando estábamos haciendo los balances para cada uno de los equipos, habíamos hecho unas consideraciones, que la presión en el punto 1 con la presión en el punto 2 y la presión en el punto 3 van a ser iguales, ¿sí? Es decir, si esto fuera 2, será 2, 2, 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si las presiones son diferentes? Por ejemplo, 2, 5. ¿Cuánto sería la presión acá? Esta sería la presión más baja. Esta sería la presión más baja. Si este era 2, este era 5, ¿cuánto sería la presión acá? 2. Por esta presión de acá, que es la presión más baja. Siempre se va a agarrar la presión más baja. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, fíjense que la transferencia de calor que va a existir acá, ¿sí? No solamente va a jugar ya el cambio de temperatura, sino que también el cambio de presión, porque que estaba de 5 atmósferas tendrá que bajar a 2 atmósferas. Pero esa variación de la presión de 5 a 2 es muy pequeña, prácticamente es despreciable, ¿sí? Porque estas variaciones de entalpía debido a la presión son muy, pero muy bajas, son insignificantes con respecto a estas variaciones de entalpía, son muy insignificantes. Entonces, como tengo acá la presión de una atmósfera, acá una atmósfera, entonces esta presión a la salida también yo voy a tener una atmósfera. ¿Sí? Voy a tener una atmósfera. ¿Alguna duda con respecto a esto? O sea, si en la primera entrada la presión es una atmósfera y en la segunda es una presión de 3 atmósferas, la presión 3 sería una atmósfera, ingeniero, la más baja. La presión más baja. Es que sucede lo siguiente.
¿El fluido de dónde a dónde va? Va de presiones altas hacia presiones bajas. Yo no podría yo decir que acá entra a 1 y acá entra a 5 y acá sale a 6 atmósferas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el transcurso de esto debe haber alguna bombita para poder aumentar a esa presión de ahí. Debe haber una bomba para poder adicionar esa energía. Sí, en este caso estamos considerando que no hay ningún accesorio dentro de este sistema, dentro de este volumen de control. Entonces, ¿cómo va a ser el flujo? Va de presiones altas hacia presiones bajas. Si yo dijera que, como en el caso una atmósfera y fuera 5, fuera 5, ¿sí? Esta yo no puedo decir que va a ser 6, porque si no el fluido, ¿de dónde a dónde iría? Se iría en este sentido, porque acá tengo presiones altas y el fluido se tendría que ir en este caso de acá, así. Porque acá tiene presiones bajas y acá presiones altas. Perdón, presiones bajas en esta parte de acá y acá presión alta. Entonces, ¿nosotros qué queremos que vaya? El fluido vaya en este sentido. Y para que vaya en este sentido, en esta dirección que me está indicando la flecha, se agarra de estos dos, se agarra la presión más baja, que en este caso sería una atmósfera. Se agarra acá una atmósfera. ¿Ok? Entonces, si yo digo, esto vale 1, esto vale 5, este de acá tendría que valer. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hagamos el balance de energía, este de acá, este sistema de acá, aparte de cambiar la temperatura, va a cambiar también la presión. Va a ir de 5 atmósferas, va a ir a 1 atmósfera. Pero esa variación de entalpía, ¿sí? Y es más, podríamos nosotros, a ver, solamente para demostrar, ¿sí? Para demostrar lo que yo les estoy indicando. Esas variaciones de entalpía debido a la presión son muy pequeñas, son muy pequeñas. Vamos a ver acá. Vamos a agregar agua. Solamente esto es para poder comprobar la teoría, ¿no? Sí, directamente para que no estemos calculando las entalpías, pongámosle un enfriador, no sé. Acá tengo, qué sé yo, 10 grados centígrados, una presión de 1. Una atmósfera. Una atmósfera. Y tenemos 1 kilogramo de agua. Sí, nos vamos a la composición, vale 1. ¿Ok? Ya está. Con esto lo que vamos a hacer es que vaya manteniendo la temperatura constante de 10 grados centígrados, pero la presión que vaya de 1 atmósfera a 2 atmósferas, por ejemplo. Y es más, pongámosle a 10 atmósferas, una presión bien alta. ¿Sí? Una presión bien alta. ¿Cuánto es la variación de entalpía o energía? Miren, 0,02 calorías. Es bien pequeña, es bien pequeña. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes, acá vamos vamos a clonar esta línea de acá. Tengo esto. Lo mismo, tengo un calentador. Vamos a meter esto de acá, esto ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer variar? No sé,
vamos a hacer variar, vamos a suponer que acá no hay variación de presión, la caída de presión permanece constante, no hay variación de presión, y pongámosle que vaya hasta 80 grados centígrados, ¿sí? De 10 a 80 grados centígrados. ¿Y cómo varía la entalpía? ¿Sí? 70. ¿Sí? 70. Acá la variación de entalpía es 70. ¿Y qué pasa si yo haría variar los dos, la temperatura y hago variar también la presión? Acá voy a quitar esto de acá. Voy a quitar eso. Y le voy a decir, varíeme la temperatura y varíeme también la presión. Miren, 10 atmósferas. Y es más, no exageremos 5. Pongámosle 5 atmósferas nomás. Miren, 70.08. Es decir, prácticamente esa presión, esa variación de presión, no me afecta mucho en la variación de la entalpía. Es muy, muy pequeña. Es muy pequeña con respecto a la variación de entalpía debido a la temperatura. ¿Me dejo entender lo que acabo de explicar? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, las variaciones de presión no son muy significantes. No son muy significantes. Entonces, volviendo a nuestro tema acá. Nosotros acá lo que tenemos que hacer tengo que agarrar la presión de una atmósfera, ¿sí? Agarro la presión de una atmósfera. Bueno, ahora, ¿qué puedo decir a la salida? ¿Qué conozco? Conozco la presión y conozco la entalpía. ¿Será que con estos dos datos yo ya puedo definir en qué fase yo me encuentro? Sí, porque al final de acá, ¿qué información yo necesito? ¿Sí? Necesito dos propiedades intensivas, que serían estas dos de acá. Necesito la sustancia, que es agua. Ya con estos dos, ya puedo definir en qué fase yo me encuentro. Así como en este caso, con la temperatura, la presión y el compuesto, yo definí la fase. Entonces, en esta presión, con la entalpía y el compuesto, que en este caso es agua, yo ya puedo definir el sistema, ¿sí? Acá, en caso de que yo esté mezclando, por ejemplo, alcohol y agua, ya tendría que yo ver la composición acá. La composición sería un parámetro más, una variable más. Pero en este caso, nosotros no nos vamos a meter con mezclas, ¿sí? Pero yo ya les indico que vayan viendo también un poquito, vayan la parte de mezclas. ¿Ok? Bueno, entonces, con estos dos, con esta presión y con esta entalpía, más la sustancia que yo ya sé que es agua, yo ya puedo definir el sistema. ¿Cómo? Pues con esta presión, ¿sí? Para poder definir el sistema, ¿dónde siempre tengo que entrar? ¿A qué tabla tengo que entrar? ¿A la de líquido comprimido, saturado, vapor recalentado? Para definir el sistema. Oh. ¿Dónde entro? La tabla de líquido saturado. Siempre tengo que entrar a las de saturación. Siempre. ¿Ok? Entonces, con esta presión, que es de una atmósfera, voy a entrar a la tabla y voy a encontrar la entalpía tanto del líquido como la del vapor. Es decir, voy a encontrar la entalpía acá y voy a encontrar la entalpía acá. Y dependiendo dónde se encuentre me va a indicar la fase. Es decir, a ver, con la presión de operación, que es de una atmósfera, encuentro la entalpía de la fase líquida, que vale este valor, y la entalpía de la fase gaseosa, que vale este valor.
Ahora, esta entalpía 3 se encuentra por este lado de acá, o dicho, si ustedes quieren ver con este diagrama, se encuentra por este lado, se encuentra de acá, de esta entalpía de lo que es el líquido, se encuentra a este lado, estaríamos hablando de un líquido comprimido. Y si la entalpía 3 está entre esta entalpía de lo que es el líquido y la entalpía del vapor, si está por acá, estamos como mezcla. Y si la entalpía 3 está por encima de esta entalpía de vapor, pues estaríamos como vapor recalentado. ¿Sí? Entonces, resulta que este 400 está prácticamente acá, porque esta de acá es de 400 y esta es de 2600. Y 1400 está por acá. Por lo tanto, yo puedo concluir que me encuentro como una mezcla. Es decir, acá la salida, sí está una parte como líquido y una parte como vapor. ¿Ok? Está una parte como líquido y está una parte como vapor. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Okay. Bueno, entonces hay que definir, pues. Y yo necesito determinar, ya yo puedo definir cuánto es la temperatura, ¿no? ¿Sí? Yo ya puedo definir cuánto es la temperatura. Es decir, con esta presión, saco la temperatura de saturación y esa temperatura de saturación sería la temperatura de operación, ¿no es cierto? ¿Así es o no? Sí. Sí, eso es. Entonces, la temperatura de saturación es la temperatura de operación. Bueno, con eso entonces, pero yo necesito determinar cuánto de masa líquida hay y cuánto masa de vapor existe. Para eso yo necesito determinar la fracción de vapor. Y la fracción de vapor la voy a determinar con esta entalpía 3. ¿Sí? Voy a calcular esta fracción de vapor con la entalpía 3, ¿sí? Con la entalpía de lo que es líquido. Encuentro y su entalpía me dice, su fracción de vapor es de 0,44. ¿Sí? 0,44. Bueno, con esto de ya de acá, yo ya puedo encontrar, con este valorcito de acá, yo ya puedo encontrar cuánto de masa de vapor existe. La masa total, ¿sí? La masa total que sale del balance de masa, lo multiplico por su fracción de vapor. En este caso, estoy multiplicando esto, que me sería 13,23 gramos por hora. Y la diferencia entre esto menos estos 30, ¿sí? Estaría calculando la masa del líquido, que es 0,16. Y es razonable, ¿no? Tiene que haber más líquido. ¿Por qué? Porque me dice que el vapor solamente hay 0,4 y 0,6 sería la parte líquida. Y es por eso que líquido hay 16 y de vapor solamente hay 3. ¿Ok? Bueno, y con eso estaría resuelto ya lo que es el problema. ¿Alguna duda? ¿Duda sobre esto? No hay. Es muy importante que ustedes tengan a la mano y entiendan especialmente por qué se simplifican cada uno de estos en los equipos, cada uno de esos equipos. ¿Sí? Yo para cada uno de los equipos he hecho la simplificación. Ahora, si no se entiende, hay algunos, por ejemplo, estos de acá no los he explicado por cuestiones de tiempo, pero si existe alguna duda por qué aquello o algo así, pues me pueden preguntar, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. ¿Okay? Es muy importante que sepan todo esto de acá. ¿Sí? Es recontra importante. Porque el balance, en realidad esto de acá son balances de energía que ya se están haciendo. ¿Sí? Son balances de energía. Cuidado que en el formulario me coloquen todo esto de acá, sí, ¿no? No un formulario. En un formulario les acepto esta parte de acá. Esta parte de acá les acepto en el formulario.
¿sí? Pero esto de acá no. Esto ya es un balance de energía. Que esto de cómo sale de haber tomado en cuenta estas especificaciones de acá. ¿Sí? Entonces, en el formulario, ustedes podrían colocar esto de acá. Pueden hacer. Mejor si lo hacen en Word y luego me lo pasan para que yo lo revise su formulario y podamos rendir el examen. Bueno. La simulación. La simulación de esto es bien sencillita. Vamos a quitar esto. Tienen dos líneas. Acá tienen, este es un mezclador, ¿sí? Que es muy diferente a este T, ¿sí? Este es un divisor, este es un mezclador. Esto hacen las cosas al revés. Este junta las líneas y saca una sola línea, por eso mezcla y saca una sola, y este de una saca varias líneas, divide, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos un mezclador. Ahora, este mezclador viene esto viene acá, y de acá sale. Esta primera línea, vamos a definirlo en base a lo que habíamos visto acá. ¿Sí? ¿Qué tengo? Temperatura 10, una atmósfera y 20 gramos hora. A ver, temperatura 10 grados centígrados, una presión de una atmósfera, 1.033, y acá sería de 10 gramos hora. 10 gramos hora. Y la composición, todo es agua, ¿no? Y listo, con eso ya está definido el sistema. Lo mismo hacemos acá. En este otro de acá, ¿qué era? Era una atmósfera, 800 grados centígrados y 10. Acá creo que le puse 10. 10, era 20, ¿no? Acá, 20 gramos. Ya está. Acá tengo 800 grados centígrados, una presión de una atmósfera, ¿sí? Y esto es de 10, si mal no recuerdo. 10. Gramos. Con eso ya está, nos falta la composición. ¿No? Ok, con eso ya está definido el sistema. Y si está definido esto, ya lo que hace el balance y me saca la respuesta. Fíjense que del balance de masa me sale esto. Podría yo acá colocar para que cuadre todo eso. Acá me voy a flujo másico. Le voy a dar gramos hora. Y la presión en atmósferas. Como ustedes verán, son 30 gramos. Ahora, fíjense que en esta parte, acá a los flujos, estos flujos en qué están. Están bien. Miren, 13,24, esa sería la fase vapor, que es lo que me está dando acá. 13,236, 13,24. Y el del líquido, 16,76. 16,76. Y con eso ya está, ¿no? Ya está. Ahí ya ustedes pueden darle algún formatito, ver acá, mostrar la tabla y demás cositas, ¿no? Como en este caso, lo que hice yo acá. Acá hice que me muestre la temperatura, la presión, el flujo másico, la fracción de vapor,
¿no? Acá lo mismo, a la salida, ¿qué es lo que hice? Que me muestre la temperatura, la presión, el flujo másico, la fracción de vapor, he determinado en las fases, ¿no? Tanto en la fase acuosa como en la fase vapor, quiero que me indiquen cuánto era, ¿no? Eso puedo yo adicionar las variables, ¿sí? Adiciono esas variables y no es más. Ya ustedes saben adicionar, ¿ok? Saben adicionar. Ingeniero, ¿y se puede adicionar la entalpía? La entalpía sí, se puede adicionar, pero, a ver, muy importante eso. A ver, ¿qué podríamos hacer? Podríamos adicionar las variaciones de entalpía, ¿sí? Las entalpías acá, la entalpía acá. Pero las entalpías que calculan, miren, acá voy a adicionar la entalpía, ¿listo? Acá. Voy a adicionar la entalpía másica. Acá másica, entalpía. Acá. Listo. Y vas a ver que esto de acá, no, pues no cuadra con lo que nosotros estamos calculando. Esto de acá no cuadra con lo que nosotros estamos calculando. Pero ¿por qué no cuadra? Por ejemplo, acá la entalpía número 2 me dice que es menos 2812. Y nosotros la entalpía 2, ¿cuánto hemos calculado? Dice que es 4100 tanto. ¿Sí? Son diferentes las entalpías. Pero, ¿qué podría yo hacer? Utilizar esta formulita de acá para poder calcular la entalpía número 3. Y sí podría yo hacer esto de acá. Sí podría hacer esto de acá. ¿No? Puedo calcular esto. A ver. ¿Por qué sale diferente el estado de referencia? El estado de referencia que HYSYS toma es muy diferente al estado de referencia. Estas entalpías de acá, estas entalpías que nosotros hemos calculado acá, esta y esta de acá, tienen un estado de referencia, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Alguien se acuerda cuánto es la entalpía de referencia? Jóvenes. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto es la entalpía de referencia de estas de acá? Acá está. La temperatura es de 0,01 grados centígrados y la presión vale de 0,16. En caso que esto yo, en base, si yo, por ejemplo, a una temperatura de 10 grados centígrados, a ver, a 10 grados centígrados, que sería esta, la entalpía, esta de acá, sería esta. 42,022. No sé si es la misma. Acá está, es la misma. Eso significa que esta entalpía la he sacado de acá. ¿Cuánto es cuánto es su estado de referencia? Pues es la presión, la temperatura de tanto y la presión vale de tanto. ¿Sí? Vale tanto. Es decir, yo estoy calculando cuánto es la variación de entalpía desde este punto hasta este punto. ¿Sí? ¿Cuánto es? De 42,0,22. Ahora, HYSYS, ¿cuál toma?
¿sí? Si mal no recuerdo, creo que es 15 grados centígrados o 16 grados Fahrenheit y de una atmósfera, si mal no recuerdo. Pero es muy indistinto, jóvenes, es muy indistinto. No importa el estado de referencia, ¿sí? Porque a mí no me interesa saber cuánto vale de acá a acá, lo que me interesa es la variación. Por ejemplo, si yo digo, quiero entre 30 grados centígrados, ¿cuánto es esto de acá? Es de 125. A mí me interesa el 125, no me interesa es 125 menos 42, esa variación de entalpía es lo que a mí me interesa. A ver, para que me entiendan de lo que yo estoy hablando. Ya. Fíjense que acá yo tengo un sistema, no sé, así voy a dibujarlo, que está a una temperatura de 10 grados centígrados. Y este otro está a una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Qué me interesa? Lo que saben que, jóvenes, lo que me interesa es cuánto es este delta de H. ¿Cuánto es esto? Ah, pero ¿cuánto es la entalpía acá? Ah, estoy agarrando de una referencia de acá a acá, me dice que es de ¿cuánto? De 42. De acá a acá vale 42. Y de acá a acá, ¿cuánto vale? 125. ¿Y qué hago? Digo, 125 menos 42, esto es lo que a mí me interesa. Entonces, si la referencia está de acá, si esta referencia de acá la tomo más acá, por ejemplo, no acá, de acá a acá, Heisis calcula un cierto valor. De acá a acá, calcula otro valor. Pero ¿qué hace Heisis? Dice, este valor menos este valor. ¿Cuánto sería la diferencia? Este mismo valor, jóvenes. Entonces, no importa la referencia, ¿sí? No importa la referencia. Pero a mí lo que me interesa es esta variación de acá. ¿Ok? Entonces, podríamos tomar los datos de Heisis, hacer que calcule la entalpía número 3 y ver cuánto nos sale. Podríamos hacer eso. ¿Ok? No sé si se ha entendido esto. Sí, Ojo que estas entalpías de acá, ojo que estas entalpías no son iguales, son diferentes. Esta entalpía de acá con esta entalpía de acá son diferentes. ¿Por qué? Porque toman puntos de referencia diferentes. Pero al final, la variación de entalpía, pues tendría que ser lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, entalpía ¿cuánto es entre 10 y 30 grados centígrados? Calculen exactamente cuánto vale la variación de entalpía. Entre 30 y 10 grados centígrados. ¿Ya lo tienen? Sale 83,718. Ahora, acá vamos a hacer el mismo cálculo. Esta está a 10 grados centígrados. Está como líquido saturado. ¿Sí? Podríamos tomar, esta está por cada kilogramo, ¿no? ¿Sí? Esta referencia de acá está por cada kilogramo. ¿Eso qué quiere decir? Acá 1000 gramos. 1000 gramos. La fracción de vapor acá vale 1. Listo, ya está. Ahora voy a sacar el otro dato. Ah, que ya había hecho.
Esto está también como líquido, perdón, 0, está como a 30 grados, a 30 grados centígrados, y también acá tenemos 1000, ¿sí? Y la fracción de vapor es 1. Ok, con eso ya está. Ahora, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a calcular la diferencia de entalpías, porque fíjense que sus entalpías específicas están acá. Ah, pero está en kilocalorías. Lo vamos a cambiar esto. Cambiémoslo a kilojoule. Acá la másica, acá entalpía básica. Kilojoule, kilogramo. Ok. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar una tablita de estas. ¿Sí? Esta es la entalpía 4. Esta es la entalpía 5. ¿Sí? Y sus específicos, me voy a ir a buscarlos acá previamente. Ahí está. Sus específicos ya están ahí. Y voy a colocar acá mi tabla. Y miren lo que voy a hacer. Esta de acá, que es la 5, entalpía específica vale este valor. Miren de dónde salió, pero bueno, ya está. Esta es la entalpía 5. Esta es la entalpía número 4. Y cuando yo digo acá, la variación de entalpía, que sería 5, que sería esto es igual a B2, ¿no? A B2 menos el valor de B3. ¿Cuánto le salía a usted? 83,71, casi similar. Lo mismo. Sí, pero fíjense que estas entalpías, estos valores, ¿sí? Estas entalpías que estoy calculando, son estas entalpías acá. ¿Sí? Este de la línea 5 y este de la línea 4. ¿Sí? Y ustedes han calculado estos valores. Si bien estos valores son diferentes, pero a mí no me interesa estos valores, lo que me interesa es la variación. ¿Y por qué salen diferentes? Porque las referencias son diferentes. ¿Ok? ¿Ustedes cuánto calcularon? Tanto, con estas entalpías de acá. Yo con estas entalpías que salen diferentes, estoy calculando el mismo valor. ¿Sí? Estoy calculando el mismo valor. No sé si se ha entendido. Sí, ingeniero. Ok. Ok. Ah, bueno, estábamos acá en la simulación. Especialmente la persona que me preguntó, me gustaría que me responda si me entendió o no me entendió. Bueno, con eso ya, bueno, hemos terminado pues esta simulación, ¿no? Se ha terminado esta simulación y tendríamos este resultado. ¿Pueden adicionar ustedes las entalpías? Sí, pero no esperen que estas entalpías que ustedes están adicionando salgan las mismas entalpías que ustedes están calculando, ¿sí? Es decir, no esperen que esta entalpía sea igual a esta entalpía. No van a ser iguales porque tienen diferentes puntos de referencia. ¿Pueden adicionar en las líneas? Sí, las pueden adicionar. ¿Dudas? Ok, no hay. Entonces, continuemos. ¿Esto lo dejo o lo borro? Déjalo ahí, ingeniero. Ok. Entonces, acá, para poder especificar un poquito más, esto es HISIS y esto es estable. Pero el delta de H
son iguales. ¿Ok? Bueno. Acá ya hay otro ejemplito. Vamos allá a incorporar también otro equipo, que es una turbina. Las turbinas tienen la característica, pues, de entregar una cierta potencia, ¿no? De energía. Bueno, ¿qué me indica? Me dice 500 kilogramos hora de vapor impulsan una turbina. El vapor ingresa a la turbina a 44 atmósferas y 450 grados centígrados, con una velocidad lineal de 600 metros por segundo. Fíjense que acá ya me está dando la velocidad, ¿sí? Y sale en un punto 5 metros por debajo de la entrada. Es decir, entre este punto de entrada que yo estoy tomando, por debajo de ella, me dice que es de 5 metros. Entre este punto y este punto de salida hay 5 metros. Por debajo de la entrada de esta. A presión atmosférica y velocidad de 360. El delta de Z, la variación de altura, vale 5 metros, la presión en una atmósfera y la velocidad de 360 metros por segundo. La turbina aporta un trabajo de flecha, obvio, es un trabajo de flecha, ¿no? Es un trabajo de flecha, ¿por qué? Porque es mecánica, ¿sí? A una razón de 700 kilowatts. Y la pérdida de calor se estima de 11.6 kilowatts. Hay una pérdida de energía acá, hay una pérdida de energía de 11.6 kilowatts. Calcule el cambio de entalpía del proceso. Es decir, me está preguntando cuánto es la variación de entalpía entre este punto 1 y el punto 2. Bueno, no sé si algún efecto al planteamiento del problema. ¿El calor no sería negativo, ingeniero? ¿El calor? Sí, ya que pierde calor. Claro, el trabajo también tendría que ser negativo, ¿no? Sí, este calor también tendría que ser negativo. Este trabajo, perdón. Pero eso, ¿cuándo lo voy a considerar? Lo voy a considerar cuando ya esté reemplazando en los datos. Y tiene mucha razón. Si pierde calor, por eso acá tengo un sistema, si pierde es negativo. Fíjense, sale trabajo, también es negativo. Este también tendría que ser negativo. ¿Ok? Pero eso mayormente se coloca ya cuando uno está haciendo el balance, ¿no? Cuando uno está haciendo el balance. Pero si ustedes quieren, pueden colocar signo negativo ahí y un signo negativo ahí. No hay problema. Bueno. Entonces, lo que me dice que tengo que calcular la variación de entalpía. Y la única forma de calcular las variaciones de entalpía acá es haciendo un balance de energía. Voy a plantear la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos en flujo estable, que sería este de acá. Pero, yo empiezo bueno, este no es tan genérico, ¿no? El genérico, podríamos decir que es este de acá, ¿no? El genérico podríamos decir que es este, donde ya en este caso ya lo estoy colocando sin las sumatorias, ¿no? Porque acá tendría que ir con sumatorias, ¿no? Pero esas sumatorias ya las simplifiqué de una vez, porque como hay una sola entrada y como hay una sola salida, ya lo coloqué así simplificado. Pero, bueno, no sé si...
Ahí está mucho más. ¿Sí? Haciendo el balance de energía. Esto de acá se simplifica también. Esto de acá se simplifica. Esos dos. ¿No? Las energías cinéticas y potenciales acá no se van a simplificar, ¿no? ¿Por qué? Porque me está dando las velocidades y me está dando también la altura. Esto no se simplifica, ni esto tampoco, ni esto tampoco, ni esto tampoco. ¿Sí? Calor y trabajo tampoco se van a simplificar, estos de acá. Y ojo con lo que habíamos indicado también en las turbinas. Ahí vámonos a las turbinas. Acá. ¿Qué me dice? ¿No? Esto que dice aproximado quiere decir que si yo puedo considerar adiabático, ¿no? Adiabático, al menos que se diga lo contrario. Y en este caso sí me está diciendo lo contrario. Me dice que hay una pérdida de calor, por lo tanto yo no puedo simplificar. Mientras acá estoy simplificando el calor. ¿Por qué? Porque estoy considerando. Y mucho cuidado, sí, mucho cuidado con eso. No es que esto, usted acá agarró, simplificó el calor y ¿por qué acá ahora no está simplificando? ¿Se entiende la diferencia? Es que esto de acá es para un determinado problema que se está considerando. Acá el problema es diferente. ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero, sí. Ok. Se entendió, ingeniero. Entonces, acá el Q no se simplifica, tampoco la potencia no se simplifica. Lo que sí se simplifican son las sumatorias. ¿Por qué? Porque solamente hay una entrada y hay una salida. ¿Sí? Y todas estas de acá tampoco se simplifican, cosa que acá sí se simplificaban. ¿Pero por qué? Porque yo estaba considerando, ¿no?, que las energías cinéticas y potenciales en este problema podría yo decir que son aproximadamente cero, pero acá me está indicando lo contrario. Bueno, una vez hecho esto de acá, yo sé por el balance de masa que puedo aplicar en este sistema, yo puedo decir por el balance de masa, el flujo másico 1 va a ser igual a flujo másico 2. Esto es por balance de masa, ¿sí? Por la ecuación de continuidad. Por lo tanto, esto lo puedo simplemente identificar como flujo másico. ¿Para qué lo voy a identificar como 1 y 2 si yo sé que es lo mismo? Por lo tanto, y esto lo puedo reemplazar acá, lo puedo reemplazar acá. Si yo multiplico esto por esto, aplico la distributiva acá, ¿sí? Y también aplico la distributiva acá, voy a tener esto, ¿sí? Ahora voy a empezar a agrupar según los factores, es decir, todos los que son entalpía por un lado, las energías cinéticas por otro lado, las energías potenciales también por otro lado, ¿sí? Y acá simplemente voy a modificar lo que es el flujo másico. El flujo másico me estaba dando por kilogramos hora, ¿sí?, formar a kilogramos por segundo. Esto simplemente para poder reemplazar acá y pueda tener unidades que coincidan. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular, aquí mi objetivo es calcular esta variación de entalpía, pero decidí calcular yo acá por separado las energías cinéticas por un lado, voy a calcular las energías potenciales por otro lado. O si no, lo único que debía haber hecho, este flujo pasarlo a dividir y ya, ¿no? Con eso tendría todo. Y ya tengo la variable de entalpía. Pero acá decidí calcular por separado. Tengo este flujo básico, que sería esto, dividido entre 2 por las variaciones de las velocidades, ¿sí?, que son 360 menos 60. Esto me está dando este valor. Simplemente simplifico y me da esto. Es decir, este término de acá tendría este valor. Lo mismo hago con las energías potenciales y tendría yo este valor. Fíjense que estos valores son bien pequeños, ¿sí? 8 y ni que se diga. Ni que se diga, vale por 10 a la menos 3, sin importar que si es positivo o es negativo.
pero son valores muy, muy, muy pequeños. Entonces, ya reemplazando estos datos acá, ¿sí? Reemplazando estos datos ahí, voy a tener este valor, que es de 90.35 kilowatts, ¿sí? Este valor de acá me da la variación de entalpía, que sería esta. Acá ya estoy teniendo los valores en kilowatt, ¿no? De menos 90,35. Simplemente este básico voy a pasarlo a dividir. Y voy a tener la variación de entalpía, pero ya específica. ¿De cuánto? De menos 650 kilojoules por cada kilogramo. ¿Ok? Esta sería la variación de entalpía específica. Esta es la variación de entalpía, pero específica sería esta de acá. Y es razonable que salga negativo. ¿Es razonable que salga negativo? Ah, y ojo con lo que su compañero me decía. Miren acá que estoy reemplazando menos 11.6 y estoy reemplazando el menos 70, que es lo que acá decía, menos 70 y menos 11.6. Por si acaso. ¿Ok? Y con eso tengo lo que es la variación. Revisen un ratingo, por favor, voy a cerrar esta puerta. Muchas gracias. Ok, no sé si hay alguna duda. ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Por qué hizo esto? No sé. Entonces, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, Cuba ingeniero. Javier. Ah, ya. Ok. Pensé que no me estaban escuchando. Bueno. Esta sería la simulación, pero esta simulación está de una forma muy, muy aproximada. ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad, para este problema, necesito saber más o menos las especificaciones de las tuberías con el cual está entrando, porque como me da una velocidad y todo eso, tendría que tener el diámetro de la tubería y todo eso. Acá yo más o menos he hecho algunas simulaciones con algún cálculo para poder tener más o menos resultados aprox, pero mejor no les complico porque hay que hacer algunas cositas más. ¿Ok? Entonces, y aparte que no nos olvidemos que las turbinas son adiabáticas, pues, ¿no? Y en este caso, Emma me está indicando que no es adiabática. Bueno, por eso no voy a hacer la simulación, por si acaso, porque necesito hacer algunos cálculos más y no sé si me va a dar el tiempo porque tenemos que analizar este problema. Bueno, la verdad que no me dio tiempo de prepararles la documentación esta de acá, porque esta documentación ya de anterior clase.
Como me decían que el ingeniero tenía su canal, fui y busqué si es que tenía grabado y lo tenía grabado esta clase. Y está, a lo que he visto el poquito, está súper explicado, súper bien, ¿no? Entonces, simplemente me gustaría que ustedes me indicaran qué dudas tienen en algún lado, tal vez no se entendió o por qué consideró esto o algo así. ¿Alguna duda que tengan con respecto a este problema? Porque acá hay un ciclo, ¿no? Donde se tiene una caldera, se tiene un recalentador acá, ¿no? Acá se tiene una turbina, lo que acabamos de simular. Acá se tiene un intercambiador de calor, en este caso un condensador, ¿no? Luego evita y nuevamente el ciclo se repite, ¿no? La simulación de este tipo de problemas también es bien sencillo, súper sencillo, pero, nos falta un poco de información, como por ejemplo los rendimientos de lo que son las turbinas, ¿no? El rendimiento de lo que son las bombas, ¿ok? Me faltan esos datos y eso tendríamos que verlo en la segunda ley de la termodinámica. Pero, no creo, yo creo que hoy día va a ser la última clase por cuestiones de tiempo y miércoles estaríamos ya rindiendo el examen. Pero bueno, luego charlamos de eso. Pero ya en forma genérica yo les voy a explicar cómo se podría hacer la simulación. Obvio que no va a cuadrar porque no tengo datos sobre lo que es el rendimiento de la turbina. Pero primero vamos a la parte del problema. ¿Cómo, si hay alguna duda que ustedes tengan, algún equipo considera esto, no sé? Bueno, ¿qué es lo que más o menos se hizo? Lo que se hizo, acá le he sacado una foto al texto. Lo que se ha hecho es definir todos los estados acá, estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? En ambos sentidos, tanto para la línea interna como para el flujo refrigerante, ¿sí? Se utilizan agua, ¿no? Y por eso se han utilizado tablas y se ha sacado todos los datos necesarios. Lo primero que pide es consumo de vapor en la turbina, es decir, el flujo másico. ¿Cuánto es ese flujo másico? ¿Cuánto es el flujo que está entrando acá? Y para eso se hizo un balance. Ojo, mucho ojo con esto. Mucho ojo. ¿Sí? Especialmente con este signo de acá. Mucho cuidado. Para nosotros esto es positivo y bueno, da lo mismo. La verdad que cuando ustedes resuelvan el práctico o den el examen, pueden hacerlo con positivo o negativo. Sí, no hay problema. Pero tengan mucho cuidado, Yo esto lo he estado manejando con positivo. En el texto del ingeniero está con negativo. ¿Salen los mismos resultados? Sí, tiene que salir los mismos resultados. Entonces se ha agarrado la turbina, se hizo la simplificación correspondiente acá, haciendo la simplificación sale esto. La potencia no es más que la variación de la entalpía. Y la entalpía no es pues masa de la turbina por la variación de entalpías, ¿no? Y esas entalpías ya se han calculado, ¿sí? Y esa masa que sale sería de 7.600. ¿Sí? Esa sería. Luego el inciso B pide la potencia de la bomba. Esta potencia de la bomba se ha
dando la ecuación de Bernoulli, que nosotros también lo habíamos deducido. Acá está, esta es la ecuación de Bernoulli. Podrían utilizar esta ecuación que hemos deducido acá, esta de acá, o también utilizan la deducción que hizo el INGE. Cualquiera de las dos, no hay problema, es lo mismo. ¿Sí? Utilizando la ecuación de Bernoulli y se está determinando mediante la ecuación de Bernoulli que esta ecuación de Bernoulli no es más que un balance de energía. ¿Sí? Una energía hidráulica que se está tomando en cuenta y se está calculando lo que es la potencia de la bomba. En este caso salió este valorcito de acá. Bueno, luego el calor suministrado en la caldera, ese es simplemente un calentador. Esto también es un balance de energía. Y ojo nuevamente con esto, ¿sí? Se hace la simplificación y se encuentra el valor de Q. Con ese valor de Q, para poder encontrar ese valor de Q, se necesita lo que es la entalpía 2 y la entalpía 1, pero la entalpía 1 no se tenía, entonces se está de ida un paso antes, es decir, necesito la entalpía acá, ¿sí? Necesito la entalpía acá, entonces se está de ida a este punto, entre este punto y este punto, ¿sí? En base a este sistema se va a calcular la entalpía 1. ¿Sí? Muchas veces, ustedes no es que si ustedes necesitan la entalpía 1 acá, ¿sí? Muchas veces ustedes van a tener que recorrer un paso, que sería hasta acá, y a veces hasta 2 pasos hasta acá. ¿Sí? Calculan esta parte de acá, con esto calculan esta parte de acá, y de recién van a poder calcular la entalpía 1. Pero eso dependiendo del tipo de proceso que ustedes estén manejando. Entonces ahí se va a calcular lo que es la entalpía número 1 y luego se reemplaza y se calcula el calor en el caldero. Ahora les está pidiendo cuánto de flujo se está utilizando para poder enfriar. Es decir, les está preguntando cuánto es el flujo que se está utilizando acá para poder enfriar esto de acá. Porque acá no se olviden que está de ida es un condensador. ¿Sí? Es un condensador. Esto tiene que condensar. Y para poder condensar tenemos que quitarle energía. Y esta energía que se le está quitando es debido a que hay un fluido frío que está entrando. Sí, por la transferencia de calor acá se está de ida, fíjense, de 30 hasta 80 grados centígrados. Ingeniero, eso yo le quería preguntar, ¿de dónde saca la temperatura de 30 grados centígrados? Ya, en el problema no nos está dando, ¿sí? En el problema no nos está dando. Acá, supongo que acá el INGE simplemente está suponiendo esta temperatura de acá, pero el problema no me está dando. Tendría que darme, sí o sí tendría que darme esta temperatura. ¿Sí? Tendría que darme esta temperatura. Porque al final, esta temperatura de acá, no sé, no he terminado no he visto el video, la verdad que no lo he visto. A lo que he visto no me está dando la temperatura. Esta temperatura tendría que ser dato. Como también les dije, ¿no? Para la simulación de esta turbina, que tampoco me lo está dando. ¿Sí? Entonces, esta temperatura es un supuesto, tiene que ser dato. Tiene que ser dato. ¿Ok? Yo en el examen no les voy a dar la opción a que supongan ustedes cosas así, no. Sí o sí yo a veces, dependiendo del tiempo, pero mayormente lo que hago es primero resolver yo el problema y si hay cositas así como, por ejemplo, esta temperatura, yo sí o sí se los pongo en el enunciado del problema para que ustedes no estén suponiendo, ¿no?
Pero no se preocupen con respecto a la información, les voy a dar la información necesaria. Les voy a dar la información necesaria. En este caso, sí o sí tendría que darme esta temperatura. Sí, tendría que darme esta temperatura. Y es más, no solamente la temperatura, también tendría que darme la presión. Acá tendría que darme también la presión. Estos dos datos sí o sí tienen que ser datos. Ingeniero, ¿podría el cálculo del flujo másico? De adelante. Esto de acá, Sí, ya. el proceso Veamos acá. del condensador. Veamos acá. Ya. Acá, ¿qué es lo que está haciendo el INGE? Vamos a ir aplicando lo mismo. Este es su balance de energía que se está aplicando. ¿Sí? Este es su balance de energía. Ahora, para este balance de energía, yo voy aquí. Vamos a sacarle una fotito a esta parte de acá. Ya. Este de acá sería el sistema, este sería el volumen de control. ¿Ok? Este sería el volumen de control. Entonces, vamos a aplicar lo que es la primera ley de la termodinámica, que sería esta. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Hay algún flujo de calor que esté entrando así al volumen de control? No, no existe. ¿Sí? No existe. Por lo tanto, este Q, ¿hay algún trabajo que esté entrando por este volumen de control? Tampoco. Esto, chao. ¿Sí? Energías cinéticas y potenciales en estos puntos de acá. Es decir, tengo velocidades acá, tengo velocidades acá, tengo las variaciones de altura. No. Por lo tanto, energías cinéticas potenciales, chao, acá también chao y acá también chao. De todo esto de acá, ¿sí? ¿Y por qué no elimino las sumatorias? Ah, es que lo que pasa en el volumen de control, tengo una entrada, ¿sí? Acá también tengo otra entrada, tengo una salida, y por eso no elimino las sumatorias, porque tengo varias entradas y varias salidas. Entonces, de eso me va a quedar esto de acá. Ahora, voy a empezar a desarrollar esta ecuación. Acá salidas. ¿Cuáles son salidas? Salida es esta que se llama 5, ¿sí? Esta que se llama 6 y esta que se llama 7, que no le puso nombre. Ahí, 6, 7. Entonces, ¿quiénes son salidas? Salidas es el 5 y es el 7. Por eso acá, masa 5, entalpía 5, más masa 7 por entalpía 7, menos las entradas, ¿sí? ¿Quiénes son entradas? El 4 y 6. Acá tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque esto está con paréntesis, ¿no? Y si ustedes quieren, como yo había colocado anteriormente, negativo, negativo, ¿no? Y no es más. Luego aplica acá, hace desaparecer el signo. Ahora, estos flujos de acá, no importa en qué parte ustedes se encuentren, como este es un ciclo, todo el flujo que ustedes tienen acá, porque acá entre este y este punto, entre el punto 3 y el punto 4, lo que ustedes hicieron fue calcular un flujo. Ese flujo que estoy calculando es el mismo flujo que está pasando por este condensador, es el mismo que está entrando a esta bomba, es el mismo que está entrando a la caldera, es el mismo que está entrando a este recalentador y nuevamente vuelve a entrar a la turbina. Claro que
ese flujo se tiene acá, ¿sí? Este flujo que se tiene circulando por acá, va a ir cambiando de propiedades, es decir, puede cambiar de fase, de presión, de temperatura, pero de masa no, porque eso va a permanecer constante en todo el ciclo, va a ir dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sí? Y mucho cuidado con esta parte de acá. Ese flujo que viene por acá pasa por estas tuberías y sale. Ojo, no se mezcla con esta otra tubería de acá. Por acá entra otro fluido, pero no existe un mezclado entre las dos. Estas son tuberías diferentes. Este fluido que viene por acá entra por esta tubería así. Ya sé. Pero como esto está caliente, ¿sí? Hay caliente, este desprende una cierta cantidad de calor. ¿Y quién lo toma? Lo toma que este está caliente y este está frío. Entonces, hay la diferencia de temperaturas acá, hay diferencia de temperaturas, por lo tanto hay una transferencia de calor. ¿Ok? Hay una transferencia de calor. Pero para que exista esta transferencia de calor, ¿sí? No se están mezclando los dos fluidos, son muy aparte. Es como, por ejemplo, si usted tiene acá una bandeja, ¿sí? Tiene usted acá una bandeja y acá mete usted un vaso, ¿no? Usted mete acá, ¿sí? Y acá tiene usted leche. Y acá tiene agua. ¿Sí? Y empieza usted a agitar esto de acá para poder enfriar, pero nunca estos dos se mezclan. Sí hay transferencia de calor, sí hay transferencia de calor. ¿Ok? Hay transferencia de calor. Entonces, es lo mismo que está sucediendo acá. No se mezclan los dos fluidos. Entonces, esta masa 5 es la masa de la turbina, dice. Esta masa 7 de acá, esta masa 5 es de la turbina que está devenida, la masa 4 también es de la turbina, por eso viene masa 4 turbina, masa 5 turbina, esta masa 7 y la masa 6 serían iguales, ¿no? Esta masa 4 y masa 5 son iguales, esta masa 6 y esta masa 7 también son iguales, ¿no? Es como si ustedes quieran, esto de acá viene agua, ¿sí? Yo acá podría estar utilizando leche. Algo ilógico, ¿no? Pero ya. Bueno, acá estoy utilizando leche para poder enfriar. Estoy metiendo leche por acá, ¿sí? Y estoy sacando leche. Y acá estoy utilizando agua, pero estos dos nunca se van a mezclar. Entonces, la cantidad de leche que pasa por la línea 6 con de la línea 7 serían lo mismo, ¿sí? Es por eso que lo llama flujo másico del refrigerante y acá en el 7, ¿no? Y el 6 también sería el flujo másico del refrigerante. Entonces acá todos los que tengan flujo másico voy a factorizar con y con de acá, de esta forma, ¿no? Y de ahí luego se despeja lo que es la masa del refrigerante, ¿no? Y de ahí se reemplaza todo y de ahí está consiguiendo lo que es la masa del refrigerante, que sería este valor. Es decir, estaría calculando cuánto de esta masa se estaría introduciendo. No sé si se ha entendido. Sí. Ok. No sé, ¿alguna duda más? El gráfico, ingeniero, para este tipo de... El gráfico. Ya, el gráfico está relacionado pues con este diagrama, ¿no? Lo voy a copiar este diagrama de acá para que veamos.
Estamos partiendo en el punto 1, este sería el punto 1, a la entrada de lo que es la caldera, que sería esto. Ustedes han visto que este punto de acá es un liquidado, ¿no? Es un líquido subenfriado, por lo tanto está acá, este punto. Luego va a lo que es el punto número 2, que sería este. Como es una caldera, esto siempre va a salir a lo que es vapor saturado, ¿no? Es decir, de acá viene hasta este punto de acá, el punto de saturación, vapor saturado. Acá tenía líquido saturado, ¿no? Y luego sigue hasta vapor saturado, manteniendo la presión, por eso viene recto así, hasta el punto de acá. Luego, esto de acá pasa por un recalentador, es decir, se sigue calentando, ¿no? Acá este líquido se ha calentado, se ha metido calor acá, para primero este líquido saturado llevarlo hasta este líquido subenfriado, llevarlo hasta un líquido saturado y luego llevarlo hasta vapor saturado, que es lo que se hizo esta caldera, y de acá a acá, a este otro punto 3, lo que se hace es llevarlo con este se lleva a un vapor recalentado. Pero entre toda esta trayectoria, siempre la presión va a permanecer constante. Es por eso que viene una línea recta. Este sería el punto 2 y de acá viene al punto 3, a un vapor recalentado y a una temperatura de 316. Es por eso que viene esta temperatura de acá de 316. Luego entra lo que es la turbina, se le quita harta energía. Acá en la turbina lo que se hace es quitar la energía al fluido y sacarlo en forma de potencia, en forma de trabajo. ¿Sí? Se saca en forma de trabajo. ¿Ok? Este trabajo, según la nomenclatura que estamos nosotros manejando, tendría que ser negativo. Según la nomenclatura del libro del ingeniero, tendría que ser positivo. Entonces, se le quita una cierta cantidad de energía, es por eso que la entalpía cuando entra es bien grande, fíjense, acá la entalpía es bien grande, y cuando sale con una entalpía bien pequeña, ¿sí? Y en este punto, cuando sale como mezcla, ¿sí? Como mezcla, a una presión de 0,7 y una fracción de vapor de 0,98. Es decir, la presión está bajando de 9, que sería esta presión de acá, baja hasta una presión de 0,7 y una fracción de vapor de 0,98. Está bien pegadito al 1 acá, ¿no? Está bien pegadito a lo que se ve. Lo que se hace es condensar, ¿sí? Se condensa. Acá la variación de presión va a seguir siendo 0, pero llega hasta un líquido. En este de acá, en este condensador, llega hasta un líquido saturado. Es decir, de este punto viene hasta este puntito de acá del líquido saturado, ¿sí? Que sería el punto 5. Y luego con la bombita nuevamente se agrega energía de 0,7, va hasta una presión de 9,98. Se agrega energía, se agrega entalpía, ¿sí? Por eso la entalpía también acá es mucho más grande que la entalpía en el punto 5. Más o menos ese es el ciclo. No sé si hay algo más específico que te gustaría que te explique. No, está todo claro. Ok. Ya. Bueno, vamos a quedar acá entonces, vamos a quedar acá, jóvenes. Ahora hablemos sobre lo que es el examen. ¿Sí? Hablemos del examen. Recording stopped. ¿Pueden dar examen este miércoles? Disculpe, ingeniero, creo que este miércoles son otra vez las elecciones. Ay, ¿verdad? Las elecciones, pues, ¿no?